Hay historias que no se cuentan con palabras, sino con latidos. Hoy vamos a adentrarnos en una de ellas para entender la anomalía de Epstein. Es una condición del corazón bastante rara y compleja. ¿Y qué mejor manera de explorarla que siguiendo de cerca el caso de una persona, desde sus primeros síntomas hasta el diagnóstico y, claro, la esperanza? Bueno, pues todo comienza con un hombre de 34 años. Plena vida, ¿no? Pero de repente su rutina se ve interrumpida por unos síntomas, pues, bastante extraños, inquietantes, de esos que simplemente no se pueden ignorar. Y todo arrancó con el corazón desbocado, esa sensación que quizás a muchos nos ha pasado, pero que para él se convirtió en una alarma constante, una señal de que algo no andaba bien. Y es que no fue algo de una sola vez. No. Se empezó a formar un patrón bastante preocupante. Hablamos de palpitaciones que regresaban una y otra vez, de esa falta de aire que los médicos llaman disnea, de mareos, vértigo y un cansancio que, la verdad, no tenía explicación. La cosa se puso tan seria que incluso tuvo que ser hospitalizado varias veces. Entonces, la gran pregunta era, ¿qué estaba causando todo esto? ¿Qué le pasaba a un hombre joven, aparentemente sano? Era un misterio que, por supuesto, la medicina tenía que resolver. Y así es como pasamos a la siguiente fase, la del diagnóstico. El momento en que por fin se le pone nombre y apellido al problema. Y se revela qué es lo que había estado afectando a este corazón, pues, desde que nació. El diagnóstico final fue anomalía de Epstein. ¿Y esto qué es? Pues es un defecto cardíaco congénito, o sea, que se tiene desde el nacimiento. El meollo del asunto está en la válvula tricúspide. Esta válvula está mal formada, como que no está en su lugar, y por eso no cierra bien. El resultado, fugas de sangre. Ahora, para que nos demos una idea de qué tan particular es esto, la condición es rarísima. Afecta más o menos de 1 a 5 de cada 200.000 nacimientos. Esto es menos del 1% de todas las cardiopatías congénitas. O sea, es de verdad excepcionalmente poco frecuente. Y aunque es muy rara, no es nueva. De hecho, fue descrita por primera vez por allá de 1866, por el médico William Epstein. Lo más interesante es que el origen de todo esto se remonta a la panza de la mamá, entre las semanas 8 y 12 de gestación. Ahí es cuando algo en la formación del corazón no sale como debería. Pero, afortunadamente, hoy la historia es otra. Los avances en imaginología y cirugía ofrecen una esperanza que antes no existía. Pero, a ver, ¿cómo es que pasa este error durante el desarrollo? ¿Qué sale mal exactamente? Vamos a meternos un poquito más a la ciencia para entender cómo se origina esta anomalía incluso antes de nacer. Miren, la formación de la válvula tricúspide es un proceso súper delicado. Primero, el tejido empieza a crecer. Después, se va haciendo más delgadito. Pero el paso clave, el más importante, es la deslaminación. Imaginen que es como despegar una calcomanía con mucho cuidado. El tejido tiene que separarse de la pared del corazón para formar las pequeñas compuertas, las valvas, que se abren y cierran. Pues justo ahí está el error. En la anomalía de Epstein, esa separación no se completa. La calcomanía se queda medio pegada. ¿Y cuál es el resultado? Justo lo que vemos aquí. Una válvula que está más abajo de donde debería y una parte del ventrículo derecho que se supone que es para bombear se atrializa. O sea, para fines prácticos se convierte en parte de la aurícula, la cámara que recibe la sangre. Esto hace que la parte del ventrículo que sí bombea sea mucho más pequeña y por lo tanto menos eficiente. Pensemos en esta válvula como si fuera una puerta de esas que solo abren para un lado. En un corazón normal, la puerta cierra perfecto, herméticamente, y se asegura de que la sangre vaya siempre hacia adelante. Pero con la anomalía de Epstein, es como tener una puerta chueca, deforme, que nomás no sella bien, entonces la sangre se escapa, se regresa. A esto se le llama regurgitación. Y aquí la podemos ver, la fuga en plena acción. Esta es una imagen de ecocardiografía con Doppler a color. ¿Ven ese chorro azul? Bueno, pues esa es la sangre yéndose para atrás, regresando a la aurícula a donde no debería. Es la prueba visual, la razón por la que el paciente se sentía tan mal. Ahora, algo súper importante que hay que entender es que la anomalía de Epstein no es igual para todos. Es un espectro. La gravedad puede cambiar muchísimo de una persona a otra. Hay casos tan leves que ni síntomas dan, y otras que son, pues, muy severos. Para poder clasificar esta variedad, los médicos usan sistemas. Uno muy conocido es la clasificación de Carpentier, que divide la anomalía en 4 tipos principales, de la A a la D. El tipo A es el más leve, con un ventrículo de buen tamaño, y el tipo D es el más grave, donde casi todo el ventrículo está atrializado.
Si volvemos a nuestro caso, al paciente de 34 años, se le diagnosticó una anomalía tipo B. ¿Qué significa esto? Que su caso era de una severidad considerable. Tenía un ventrículo derecho funcionalmente pequeño y una cámara atrializada ya bastante grande. Muy bien. Con un diagnóstico claro, el siguiente paso es ver qué se puede hacer. Volvamos a la historia del paciente para descubrir cómo la medicina moderna puede, literalmente, reparar el corazón y devolver la calidad de vida. Fíjense, para este paciente, el problema más urgente, lo que más riesgo representaba en ese momento, no era solo la fuga de la válvula. Era una arritmia, o sea, un ritmo cardíaco totalmente anormal y peligroso, que era consecuencia directa de ese defecto en su corazón. Así que el plan de acción fue muy claro. Una vez confirmado todo con el ecocardiograma y otros estudios, lo primero fue atacar la arritmia. Se le hizo una ablación por radiofrecuencia, un procedimiento que, usa energía para quemar esa pequeña parte del corazón que causa el ritmo anormal. Y funcionó, fue un éxito. Después se le recomendó una valvuloplastia, que es una cirugía para reparar su propia válvula, no para cambiarla por una nueva. El caso de este paciente es un gran ejemplo, pero las estrategias cambian según la gravedad. Miren, los casos leves a veces solo necesitan vigilancia y medicamentos. Los sintomáticos, como el que vimos, ya requieren intervenciones como la ablación. Y para los casos más severos, se puede llegar a una cirugía para reconstruir la válvula o, en casos extremos, hasta un trasplante de corazón. Esto nos muestra qué tan personalizada se ha vuelto la cardiología hoy en día. Y esta historia, la de este corazón, nos deja con una reflexión final, ¿no? Si la ciencia ya es capaz de reparar un error que ocurrió en el útero cuando el corazón apenas se formaba, ¿qué sigue? ¿Qué es lo próximo? ¿Será que algún día podamos prevenir estos errores antes de que sucedan? Creo que esto demuestra que los límites de lo posible en la medicina simplemente no dejan de expandirse.